Solía vender órganos en la dark web. No soy un asesino. Trabajo en una funeraria como su único encargado y propietario. Es la única funeraria en el pequeño pueblo donde vivo, así que prácticamente soy la única opción para las familias de los fallecidos. Sin embargo, no siempre fui el único trabajador allí. La funeraria es un negocio familiar, así que mi padre fue quien me enseñó los entresijos del oficio tan pronto como tuve la edad suficiente. Intenté escapar de ello yendo a la escuela de medicina después de la universidad. Me fue bastante bien durante los 3 años que estuve allí antes de que me vi obligado a regresar a mi ciudad natal. Mi padre había fallecido de un repentino ataque al corazón en casa. Me dejó la funeraria en su testamento. También pidió que yo fuera quien preparara su cuerpo para el funeral. Tener que embalsamar su cuerpo fue lo más difícil que he tenido que hacer, pero lo hice de todos modos porque eso era lo que él quería. Estaba claro que el negocio familiar significaba mucho para mi padre. Los lugareños también lo necesitaban si querían una ceremonia adecuada sin tener que conducir kilómetros hasta la siguiente funeraria más cercana. Sabiendo eso, simplemente no pude abandonarlo. Tampoco es como si hubiera podido pagar los préstamos estudiantiles ahora que mi padre no estaba para ayudarme a mantenerme. Tenía una elección. O trabajaba normalmente como encargado de la funeraria y seguía pagando mis préstamos estudiantiles hasta que fuera mi turno de ser enterrado, o encontraba un pequeño negocio paralelo que me permitiera pagarlos antes de jubilarme. La elección era obvia en mi mente. La experiencia que adquirí en la escuela de medicina me ayudó a extraer cuidadosamente los órganos de cada cadáver que llegaba a mi mesa de embalsamamiento. Los trajes y vestidos cubrían las cicatrices, y un poco de relleno donde solían estar los órganos evitaba que parecieran desinflados. Honestamente, no era muy diferente del embalsamamiento regular. Sus seres queridos no se daban cuenta en sus funerales. A menudo me agradecían por hacer que sus familiares parecieran vivos una última vez, sin saber que tenía sus órganos guardados en un congelador en la parte trasera de la funeraria. Por mucho esfuerzo que ponemos los encargados de la funeraria en hacer que los cuerpos se vean bien, nuestros clientes vivos tienden a no mirarlos muy de cerca al final. Así que, bueno, lo que no saben no les hará daño, ¿verdad? No es como si los propios cadáveres pudieran objetar lo que les hago, ya que están, ya sabes, muertos. Considerando algunas de las cosas horribles que implica un embalsamamiento regular, los encargados de la funeraria no existiríamos si pudieran. Antes de que alguno de ustedes me juzgue por lo que hice, sepan esto. Como alguien que ha conocido a médicos y que quiso ser uno en el pasado, los órganos que la gente entierra y quema todos los días valen más que su peso en oro. Hay personas en hospitales esperando trasplantes de órganos que les salven la vida. Y mientras su tiempo se acaba, aquellos cuyo tiempo ya pasó se están llevando sus órganos invaluables a la tumba, donde no les sirven de nada. Para mí, enterrar algo tan precioso como órganos que podrían potencialmente evitar que más personas mueran, es simplemente absurdo. Es una de las razones por las que estaba tan en contra de heredar el negocio de la funeraria en primer lugar. Incluso más que la naturaleza morbosa de la profesión. Eso no quiere decir que sea una especie de santo por pensar de esa manera. Después de todo, principalmente vendía órganos para ganar dinero, no para salvar vidas. Ningún médico legítimo que conozco intentaría encontrar órganos para sus pacientes a través de la dark web de todos modos. Trato de no preguntar qué planean hacer mis clientes con los órganos que les proporciono. Eso solía ser el caso con uno de mis clientes más frecuentes. Para el propósito de la historia, llamémoslo Harry. Conocí a Harry cuando estaba comenzando mi negocio de venta de órganos en la dark web. Tenía mi propio pequeño sitio web en la dark web donde realizaba mis negocios. Cada vez que extraía un órgano de un cadáver, lo listaba en mi sitio web con un precio inicial sobre el cual la gente podía hacer ofertas. Una vez que un órgano se vendía y se pagaba con Bitcoin, conducía hasta un lugar apartado cerca de la dirección del comprador, dejaba un contenedor con los órganos dentro y enviaba las coordenadas al comprador antes de salir corriendo de allí. Harry siempre era un postor alto y muy rápidamente me acostumbré a ver su nombre de usuario en mi sitio web oscuro, ofreciendo sumas exorbitantes de dinero por cualquier órgano que listara. Casi siempre ganaba la subasta también. No sé de dónde diablos sacaba todo el dinero para gastar en estos órganos y no me importaba. Solo quería el dinero. Un día tenía un juego completo de órganos en venta en mi sitio web oscuro. Corazones, pulmones, riñones, lo que sea. La persona de la que los obtuve había muerto de hipotermia,
Al parecer se emborrachó y pasó la noche durmiendo en la calle, donde murió congelado. Un incidente terriblemente trágico, pero me dio la rara oportunidad de recolectar un juego completo de órganos intactos. Además, el hecho de que muriera por el frío significaba que todos estaban todavía notablemente bien preservados para cuando llegaron a mi mesa de embalsamamiento, aunque el hígado estaba un poco peor. Harry ganó la subasta por varios de los órganos en solo un día. Pude ganar un montón de dinero, pero también tuve que cargar una pesada nevera portátil con un corazón, un par de pulmones, 2 riñones y un hígado asqueroso a través del estado hasta la ciudad en la que estaba. Estaba realmente cansado ese día. Extraer tantos órganos sin dañarlos y coser el cuerpo de nuevo no es fácil. Eso, junto con el hecho de que ya había entregado órganos a Harry unas 12 veces antes, me hizo confiarme. No noté el coche negro que me seguía desde atrás hasta que ya estaba en una parte apartada de la ciudad. Cuando noté el coche en mi espejo retrovisor, sentí que mi pulso comenzaba a acelerarse. Siempre había tenido miedo de que algo así sucediera. Pensé que la policía finalmente había descubierto lo que estaba haciendo. Pero antes de entrar en pánico, me calmé. Podría ser solo una coincidencia. Un coche que simplemente estaba yendo en la misma dirección que yo. Detuve mi coche a un lado de la carretera con el pretexto de revisar mi teléfono, esperando que fuera solo un coche regular que simplemente pasaría de largo. En cambio, mi corazón dio un vuelco cuando el coche se detuvo a mi lado. Esto es todo, pensé. Eran la policía y me iban a arrestar por vender órganos en la dark web, pero en lugar de arrestarme de inmediato, la persona en el coche negro bajó su ventana. Dentro había un hombre de aspecto promedio con una camisa blanca. Mantuve mi ventana cerrada, aún pretendiendo estar en mi teléfono cuando recibí un mensaje de texto en él. Era de Harry, y simplemente decía, «Mira a tu lado». Me di cuenta de que la persona a mi lado era mi comprador. Me sentí aliviado de que no fuera la policía, pero tampoco quería mostrar mi cara a un tipo que compra órganos en la Deep Web. No hice ningún movimiento para abrir la puerta ni bajar la ventana. Simplemente le envié un mensaje de texto preguntándole si era el tipo en el coche a mi lado. Confirmó mis sospechas y me dijo que bajara la ventana para que pudiéramos hablar. No me moví. Solo le dije que podíamos discutir lo que quiera discutir por mensaje. También le pregunté cómo diablos sabía dónde estaba en primer lugar. Se rió en su coche cuando leyó mi mensaje y me respondió que tenía sus formas. Solo pude suponer que debía estar rastreándome por mi teléfono de alguna manera. Me preguntó cómo conseguía mis órganos, a lo que respondí que no era de su incumbencia. Lo vi fruncir el ceño a través de la ventana abierta de su coche. Luego me preguntó si podía estar presente cuando adquiriera los órganos. Le pregunté por qué diablos querría eso. Su respuesta me persigue hasta el día de hoy. Me envió un mensaje diciendo que siempre había querido intentar hacer sashimi, y que la carne necesitaba estar extra fresca para eso. Me di cuenta con horror de que todo este tiempo había estado comprando los órganos que vendía para comérselos. Cuando lo miré de nuevo a través de la ventana cerrada del coche, estaba sonriendo en mi dirección con una sonrisa llena de dientes y unos ojos amplios y enloquecidos. Pisé el acelerador y salí de allí lo más rápido posible. También rompí mi teléfono y arrojé sus restos en un cubo de basura tan pronto como pude. En el fondo siempre supe que era posible que mis clientes estuvieran comiendo los órganos que les proporcionaba. Hay mucha gente enferma en la dark web. Pero hay una diferencia entre saber que hay caníbales por ahí y encontrarte cara a cara con uno. Ya no vendo órganos en la dark web. En su lugar, animo a mis clientes vivos a que donen voluntariamente los órganos de sus seres queridos. Tal vez al hacer eso, pueda compensar todas las cosas asquerosas que he permitido en la dark web. Desde que dejé de vender órganos en la dark web, he intentado cambiar mi enfoque. Aún trabajo en la funeraria, pero ahora me esfuerzo por hacer algo positivo con la situación. He comenzado a colaborar con hospitales y organizaciones de donación de órganos, animando a las familias a donar los órganos de sus seres queridos fallecidos para salvar vidas. Intento educar a las personas sobre la importancia de la donación de órganos, explicando cómo un solo donante puede salvar varias vidas. Sé que no puedo deshacer el daño que he causado, ni tampoco puedo borrar las imágenes horribles que he presenciado o los actos que he cometido. Pero lo que sí puedo hacer es intentar compensar, aunque sea un poco, ayudando a aquellos que realmente necesitan un trasplante de órganos para sobrevivir. La ironía no se me escapa. Después de haber traficado con órganos para el beneficio propio,
Ahora estoy intentando ayudar a que esos mismos órganos lleguen a personas que los necesitan desesperadamente. El camino no ha sido fácil. Hay noches en las que los recuerdos de mis acciones pasadas me mantienen despierto, preguntándome si alguna vez podré encontrar la paz interior. Pero sé que cada vez que una vida se salva gracias a una donación, estoy dando un pequeño paso hacia redimir mi conciencia. Al final, no sé si alguna vez podré perdonarme completamente por lo que hice, pero al menos puedo intentar que mi legado no sea solo uno de codicia y muerte, sino uno de esperanza y vida. Y si algo bueno ha salido de todo esto, es la comprensión de que las segundas oportunidades existen, incluso para alguien como yo. Por eso, si alguna vez te encuentras en una situación en la que puedes ayudar a salvar una vida, te pido que lo hagas. No cometas los mismos errores que yo y recuerda que, en este mundo, a veces las decisiones más difíciles son las que definen quién eres realmente. Soy lo que podrías llamar un recluso. He pasado los últimos 5 años de mi vida aislado del mundo exterior en mi pequeño estudio. Otros podrían encontrarlo claustrofóbico, pero yo lo encuentro reconfortante. Este apartamento es mi mundo, y es lo suficientemente pequeño como para saber todo lo que sucede en él en cualquier momento. Aquí, sé que estoy seguro y protegido del caótico mundo que está afuera de la ventana, que siempre mantengo cerrada y con las cortinas corridas. Sin embargo, no siempre fui así. Solía ser un niño normal con una familia amorosa. En ese entonces vivía en una casa bastante grande con mis padres y mi hermano mayor. No recuerdo muy bien a mis padres. Sé que nos amaban a mi hermano y a mí, pero siempre estaban demasiado ocupados con el trabajo como para pasar mucho tiempo con nosotros. En cambio, a mi hermano lo recuerdo perfectamente. Él era mucho mayor que yo y, más a menudo de lo que no, tenía que ser quien se encargara de cuidarme cuando mis padres trabajaban hasta tarde en la noche. He comido su comida más veces que la de mi madre. Sin embargo, él nunca pareció molesto por tener que cuidarme. A veces me pregunto cuánto de eso era una fachada. Un adolescente como él debió haberse sentido frustrado por tener que cuidar a su hermano pequeño todo el tiempo. Afortunadamente fue lo suficientemente amable como para no culparme por ello, al menos no de manera abierta. A cambio, intentaba no molestarlo a él ni a mis padres lo más posible. Ya en ese entonces era un niño tímido y callado. Me mantenía para mí mismo tanto en la escuela como en casa, encerrándome en mi habitación hasta que era hora de comer y solo salía cuando me lo pedían. En mi mente estaba haciendo lo mejor posible para no ser una molestia para nadie. Mirando hacia atrás, creo que pude haber parecido frío o indiferente hacia mi familia. Quizás si hubiera intentado hablar más con ellos, las cosas hubieran sido diferentes. Una noche me desperté con el sonido de la manija de mi puerta temblando. Me había acostumbrado a cerrar la puerta con llave temprano, por timidez, y eso probablemente me salvó la vida. Me levanté de la cama para abrir la puerta pensando que mi hermano necesitaba algo de mí. Pero cuando escuché que la persona del otro lado golpeaba fuertemente la puerta, me congelé en el acto. Mi hermano era una persona calmada y paciente. Nunca levantó la voz contra mí. No era propio de él golpear mi puerta así en medio de la noche. La persona del otro lado continuó golpeando la puerta, cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba, hasta que temí que pudiera romperse. Todo lo que pude hacer fue acurrucarme en mi cama bajo la manta. En algún momento, me quedé dormido y me desperté a la mañana siguiente empapado en mi propio sudor. Traté de convencerme de que solo había sido un sueño. Casi lo logré. Pero luego abrí la puerta y entré en mi sala de estar. Lo que vi allí me perseguiría por el resto de mi vida, aunque no pude recordar la mayor parte de ello. Mi terapeuta designado por el tribunal me dice que es mi mente reprimiendo recuerdos estresantes, que no estaba mentalmente preparado para procesar todavía. Sin embargo, aún puedo recordar algunas cosas. Recuerdo la sangre fluyendo por las tablas de madera del suelo. El olor metálico en el aire me llegó hasta el fondo de la garganta y me hizo arcadas. El resplandor rojo y azul de las luces de la policía mientras se acercaban al lado de la casa para responder a lo que pensaban que era una queja por ruido. Esos fragmentos lograron colarse por las grietas de mi psique. Ahora son prácticamente lo único que puedo recordar de esa antigua vida.
Los recuerdos reprimidos se extendieron a los recuerdos de mi familia en general. Para cuando fui liberado del sistema de acogida y encontré mi propio apartamento, apenas recordaba algo sobre mi familia. De hecho, para ese entonces ya ni siquiera podía recordar los rostros de mis padres. Me convertí en un recluso que vivía de manera económica con el dinero que ganaba haciendo trabajos técnicos freelance en línea. Luego, un día, me miré al espejo y vi por primera vez lo triste y patético que me había vuelto. O mejor dicho, que seguía siendo. 18 años de edad y aún era el mismo niño asustado que se escondía bajo sus mantas todos esos años. Pensé que ya era suficiente y que superaría mi miedo. El terapeuta con el que había estado hablando en línea me dijo que una terapia de exposición gradual podría ayudarme a superar mis miedos. En ese momento, ella se refería a mis miedos del mundo exterior. Una vez que me sintiera listo, tenía la intención de llevarme a caminar afuera para acostumbrarme al entorno. Pero por una vez en mi vida, quise hacer más de lo que se me pedía. Estaba impaciente después de años de estar atrapado por mi propia mente y quería actuar mientras aún sentía la determinación de hacerlo. Ese fue el mayor error de mi vida. En lugar de exponerme gradualmente al mundo exterior para acostumbrarme, decidí enfrentar mi miedo a la muerte de primera mano. Y la única manera de hacer eso era presenciarla. Entré en la Deep Web usando un navegador Tor y más de una docena de medidas de seguridad. Puede que sea un recluso, pero también era un técnico freelance con más de una neurona en funcionamiento. Si realmente iba a explorar la Deep Web, no iba a correr riesgos. Fui a varios sitios de gore para ver a personas después de accidentes o desastres naturales. Un soldado con la pierna destrozada por una explosión, sus pedazos esparcidos en la tierra a su alrededor. El sitio de un accidente automovilístico donde el conductor había sido aplastado en su asiento con las entrañas desparramadas de su vientre eviscerado. Y una persona que había sido alcanzada por un rayo que había carbonizado su piel hasta darle un tono azul negruzco con venas oscuras y abultadas debajo de ella. Algunas de las personas en las fotos no podía ni siquiera saber si estaban muertas o vivas. Podría haber sido más misericordioso si estuvieran muertas. Quería cerrar el navegador tantas veces mientras navegaba por ese sitio. Pero incluso mientras las lágrimas llenaban mis ojos junto con recuerdos que había estado tratando de olvidar, seguía haciendo clic en enlaces y mirando las terribles fotos que aparecían sin apartar la vista. Estaba decidido a dejar de tener miedo de cosas así. Parecía que me iba bien. Al menos no me había acurrucado en la cama en un ataque de pánico todavía. Pero luego hice clic en un enlace titulado Noche en familia salió mal. No estaba seguro de qué esperaba que fuera, pero pensé que solo sería otra foto espantosa. En cambio, me redirigió a un video. Sabía que no podía ser una transmisión en vivo. Tenía programas de seguridad que bloquearían cualquier intento de sincronizar mi computadora con otro dispositivo. Podría estar medio loco, pero no soy un idiota. El video mostraba la sala de estar tenuemente iluminada de una casa. Atados y sentados en el sofá, estaban un hombre y una mujer de mediana edad con cinta adhesiva sobre sus bocas. Ambos sollozaban a través de sus bocas cerradas, pero también podía escuchar otra voz, más joven, llorando con ellos desde algún lugar fuera de la cámara. 2 hombres con pasamontañas negros entraron en escena y se colocaron detrás del hombre y la mujer. Ambos apoyaron suavemente una mano en el hombro del hombre y la mujer, como si les estuvieran dando una palmadita tranquilizadora después de un duro día de trabajo. Sin embargo, el efecto que tuvieron fue cualquier cosa menos reconfortante. El hombre y la mujer empezaron a hiperventilar. Los sollozos de la voz más joven fuera de la cámara se hicieron más fuertes. Entonces, sin previo aviso, las manos que reposaban de los hombres enmascarados se convirtieron en un agarre de hierro que hizo que el hombre y la mujer se tensaran visiblemente de dolor. Los hombres enmascarados sacaron navajas automáticas de detrás de sus espaldas, y en un solo movimiento rápido, cortaron las gargantas del hombre y la mujer al mismo tiempo. Un grito ahogado vino desde fuera de la pantalla, mientras el hombre y la mujer morían desangrados, incapaces de emitir ningún sonido excepto el débil jadeo involuntario de aire escapando de sus gargantas abiertas. Pero eso no fue lo que me rompió. Lo que me hizo cerrar el navegador fue lo que vi cuando la cámara se alejó del sofá y se enfocó en un adolescente atado a una silla en la sala de estar. Reconocí a ese chico. Era mi hermano. Esa sala de estar era mi sala de estar.
Los rostros del hombre y la mujer en el sofá se volvieron instantáneamente más familiares para mí. Eran mis padres, y estaba viendo una grabación de lo que ocurrió en mi casa la noche en que mi vida cambió para siempre. Inmediatamente llamé a la policía. Las nuevas pruebas ayudaron a reavivar el caso no resuelto del asesinato de mi familia. Es la única cosa buena que salió de mi viaje a la Dark Web. Me volví adicta a las compras en mis años de secundaria. Como la mayoría de las chicas de mi edad, me interesaban la ropa, los chicos y la ropa que me haría notar por los chicos. Un chico del que realmente quería llamar la atención era uno de los chicos ricos que no se molestaría en mirarte si no llevaba ropa de marca que costara más de lo que cualquier estudiante de secundaria podría ganar en un mes con trabajos a tiempo parcial. Vamos a llamarlo Derek, porque eso es lo que era ahora que lo veo en retrospectiva. Para ser honesta, no puedo recordar por qué estaba tan enamorada de él, aparte de que era rico y moderadamente atractivo. Debía haber sido una niña rara y estúpida en ese entonces, especialmente considerando las medidas a las que recurrí en un intento desesperado por captar su atención. Quería conseguir ropa exclusiva de edición limitada para impresionar a Derek. Ya sabes, ese tipo de ropa para la que los posibles clientes tienen que hacer fila y acampar frente a la tienda de la marca el día antes de que se lance, para tener la oportunidad de comprarla a un precio más alto de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Es estúpido y sabía que era estúpido, pero era el tipo de cosa que a Derek le gustaba ver, así que estaba dispuesta a dejar de lado mi mejor juicio solo por él. Aún así, no tenía ni el tiempo ni el dinero para hacer lo necesario para conseguir cosas como esas. Mis padres ni en sueños me dejarían usar su dinero para una razón tan tonta de todos modos. Así que, en lugar de eso, intenté buscarlas de segunda mano en línea, a un precio que pudiera permitirme con lo que ganaba en mi trabajo a tiempo parcial como niñera. No tuve mucha suerte con eso. Muchos de los vendedores intentaban ganar dinero vendiendo los artículos por más de lo que los habían comprado, así que los precios eran aún más ridículos de lo que habrían sido recién sacados de la tienda. Recuerdo haber leído una vez que se podían encontrar productos robados a la venta en la Dark Web a precios bajos, ya que los vendedores querían deshacerse de ellos lo más rápido posible. Así que decidí probar suerte allí una vez que agoté todas las demás opciones. Inicié sesión en la Deep Web usando un navegador Tor, y de inmediato busqué un sitio web donde se vendieran productos robados. Encontré algo de la ropa exclusiva que me interesaba. Sin embargo, los precios apenas eran un poco mejores que el precio de venta al público, y algunos tenían manchas en las que no quería pensar demasiado. Después de un tiempo ya estaba a punto de rendirme en mi intento de impresionar a Derek con ropa que claramente no podía permitirme. Las cosas habrían salido mucho mejor para mí si lo hubiera hecho. Pero justo antes de cerrar el navegador Tor y volver a mi vida, apareció un anuncio en la esquina de mi pantalla. Varios anuncios como ese habían aparecido de vez en cuando mientras navegaba por la Deep Web. Ignoré la mayoría, pero decidí, por capricho, echar un vistazo a este antes de cerrar el navegador. Era un anuncio de información de tarjetas de crédito a la venta por tan solo $25. Eso despertó mi interés. Pensé que podría comprar la ropa en línea usando la tarjeta de crédito de otra persona, si simplemente compraba la información de la tarjeta por unos míseros $25. Probablemente debería haber sabido que habría una trampa, pero estaba demasiado cegada por la posibilidad de una solución fácil, después de buscar en todas partes solo para decepcionarme. Después de comprar el equivalente a $25 en Bitcoin y gastarlo todo en la tarjeta de crédito de un extraño, estaba lista para ir de compras. No diré el nombre de la persona cuya tarjeta de crédito usé por razones que se harán obvias. Para los fines de esta historia, lo llamaré John Doe. John Doe estaba forrado. Debo haber comprado más de $10,000 en cosas sin llegar al límite de su tarjeta. Estaba extasiada de haber dado en el clavo. Incluso después de que Derek me ignorara de inmediato en favor de salir con una chica de una familia aún más rica que la suya, seguí usando la tarjeta de crédito de John Doe para comprar prácticamente lo que quisiera en línea. Nunca hacía que enviaran las cosas a mi casa, eso sí. Había una casa abandonada en mi vecindario que usaba como dirección de facturación para las cosas que compraba. El jardín estaba un poco descuidado, pero aparte de eso,
Todavía se veía lo suficientemente habitable como para que alguien que no supiera nada pensara que el propietario simplemente era demasiado perezoso para cortar el césped. Yo era bastante pequeña para una adolescente, así que podía colarme por una ventana pequeña en la parte trasera de la casa para entrar. Cuando llegaba el día de una entrega esperada, iba a la casa y esperaba detrás de la puerta a que llegara el mensajero. Agarraba el paquete que dejaban en la puerta principal en cuanto se iban, y lo metía en mi bolsa para llevarlo a casa con una sonrisa en la cara. Todo era perfecto. Luego, un día, mientras esperaba en la casa una chaqueta carísima, alguien llamó a la puerta. Al principio pensé que solo era el mensajero. Esperé en silencio a que se rindiera y dejara el paquete en la puerta antes de irse. Pero siguieron llamando. Luego empezaron a golpear la puerta mientras gritaban para que John Doe abriera la puerta. Me asusté al escuchar el nombre de John Doe. Había robado su información de la tarjeta de crédito para comprar cosas a su nombre y hacerlas entregar en esa casa. Quienquiera que estuviera al otro lado debió haber rastreado mis transacciones hechas a su nombre y encontrado la casa donde se estaban entregando los artículos. Pensaban que yo era John Doe y no sonaban nada contentos con él. Mientras estaba sentada congelada de pánico en un sofá polvoriento tratando de averiguar qué hacer, un fuerte bang sonó desde el otro lado de la puerta principal. Un jarrón en la sala se hizo pedazos. Detrás de donde una vez estuvo había un agujero de bala humeante, disparado a través de la puerta principal. Inmediatamente salí corriendo de la casa, saltando por la ventana trasera hacia las calles. Corrí de regreso a casa tan rápido como pude, el sonido de los disparos desvaneciéndose detrás de mí cuanto más me alejaba de la casa abandonada. Unos días después, leí en las noticias que un hombre llamado John Doe había muerto en un ataque por robarle dinero a la mafia. No tenía forma de confirmarlo, pero sabía que era el mismo John Doe de cuya tarjeta de crédito había estado abusando. Nunca volví a esa casa abandonada para recoger la chaqueta que pedí. Después de lo que casi me pasa allí, no creo que vuelva a esa casa, ni a la dark web, nunca más. Buenas, mira. Para dar un poco de contexto a esto, déjame explicar quién soy y por qué diablos estoy molestándome en compartir esta información. Soy un hombre de 22 años que acaba de terminar su maestría en la universidad. Tenía unos 12 años cuando me dieron permiso para comenzar a usar la laptop de repuesto de mi padre, ya que su trabajo le daba una nueva cada par de años, y él pensó que me vendría bien la experiencia de acostumbrarme a la tecnología desde temprano. Cuando entré a la escuela secundaria, escuché de un grupo de fumetas que la gente estaba accediendo a partes restringidas de Internet que contenían la información de todos. Me puse a investigar más en línea y descubrí la web oscura, encontrando sitios proxy y hacks que podías usar a través de comandos de consola para enmascarar tu dirección IP y básicamente abrir muchas puertas cerradas. Pasé gran parte de mi adolescencia haciendo este tipo de cosas en línea, usando algunos foros en línea como RatDo para hablar con personas que básicamente estaban haciendo la misma mierda que yo. No tenía muchos amigos fuera de línea, así que sí, el lugar para mí era en línea, y me volví bastante bueno para pasar desapercibido. Tenía 3 alias que usaba, pero solo un amigo cercano en línea sabía que eran todos míos. Nahuel era mi enlace principal a la web oscura, ya que, de alguna manera, pasaba más tiempo en ella que yo. Incluso cuando la única otra cosa que hacía además de hacer el fantasma con él, era jugar Halo con él en mi lista de amigos. Lo que me gustaba de él era que ninguno de nosotros mencionaba nuestros apellidos ni ninguna información real, aunque ambos podríamos haberla buscado en cualquier momento y encontrar prácticamente lo que quisiéramos sobre el otro. Dicho esto, confiaba en Nahuel más que en casi nadie, y él sabe más sobre esta historia de lo que incluso yo estaría dispuesto a admitir aquí. Durante la universidad, compartí habitación con un dealer local que, desconocido para la junta educativa que lo expulsó, trabajaba para mí. Era bastante fácil pedir narcóticos en línea como MDMA y éxtasis si sabías dónde buscar. Incluso los enviaba a la caja de correos local de mi dormitorio en una ocasión sin que nadie se enterara. Conseguía las drogas en línea y mi ex amigo luego usaba sus conexiones en la vida real para venderlas, ya que yo no tenía muchas propias. Fue por esa época que sentía que tenía todas las cartas, y que nadie podía tocarme si no podían rastrear mi IP, claro. Estaba en el 2º año de mi curso de biomedicina cuando me metí en la mierda estúpida.
Escoria y basura compartirían videos snuff en línea que harían que la pornografía más retorcida que hayas visto parezca una maldita pieza de pan blanco. Por eso solo usaba enlaces que encontraba yo mismo o más frecuentemente, los que me daba Nahuel. Pasábamos días, literalmente días, simplemente asombrándonos de toda la mierda loca con la que la gente podía salirse con la suya. Sí, el gobierno había cerrado los sitios principales como Silk Road y Mad Onion, pero esos son como los únicos de los que los idiotas en línea parecen darse cuenta. Otros hackers me enviaban mensajes en foros pidiendo sitios para conseguir marihuana y otras drogas, lo que realmente era tan simple como señalar en una maldita dirección. La universidad afirmaba monitorear el tráfico de Internet para evitar que la gente hiciera cosas raras en línea, después de escuchar que algunos estaban hackeando cuentas de estudiantes y arruinando los horarios en línea. Pero te garantizo que no hicieron absolutamente nada contra las personas que realmente lo hacían. No estoy confesando haber hecho estos actos, solo sé exactamente quiénes fueron los que lo hicieron. Para el tercer año, había ganado suficiente dinero para tener mi propio set de pantallas múltiples, lo que hacía que descifrar detalles de sitios fuera mucho más rápido para mí, y me había vuelto bastante bueno en ello. Había estado rondando algunos sitios jodidos y, para ser honesto, incluso había hablado en salas de chat con algunos de los administradores a cargo de ellos. Probablemente te sorprendería lo normal que parecería el dueño de un sitio de pornografía infantil, si no supieras que también tiene un trabajo diurno. Sin embargo, me volví más curioso, una jodida estupidez, lo sé. Después de casi 10 años de navegar sin problemas por la web oscura, me uní a Nahuel y a unos cuantos más en una sala de chat, simplemente jodiendo y compartiendo algunos sitios enfermos. Puede sonar raro, pero para mí era algo bastante cotidiano. Nahuel y otro amigo estaban hablando de un sitio al que nadie había logrado superar la encriptación, excepto por una persona que es aún más no vida que yo. El resto de nosotros estamos bastante seguros de que es autista o algo así, porque el sitio que compartió con nosotros era, sin duda, lo más vil que he visto en mi vida. Este sitio es el sector más cancerígeno y repugnante de la parte más oscura de la web oscura. Es una cicatriz que llevo hasta el día de hoy, y es una que nunca olvidaré. Quiero advertir a todos nuevamente que esto no es para los débiles de corazón, y es algo con lo que ni siquiera las personas más emocionalmente insensibles podrán lidiar. No compartiré la URL del sitio, ya que no quiero que este video sea eliminado, ni quiero darle la más mínima publicidad, aparte de lo que tengo que decir aquí. Dicho esto, sí tenía un subtítulo en HTML, que dejaré para que otros como yo lo investiguen si quieren. La mayoría de las personas se refieren a él como Cold Body. El tipo autista que estaba en la sala de chat antes nos dio a Nahuel y a mí una URL encriptada, pero estaba demasiado jodidamente emocionado por haber accedido al sitio él mismo como para enviarnos una encriptación, así que Nahuel y yo tuvimos que pasar por todo el proceso manualmente. Nahuel y yo habíamos estado haciendo esto durante casi toda nuestra vida adulta, pero nunca habíamos visto un código como este antes. Ahora que lo pienso, dudo que el otro tipo en la sala haya descifrado esto por sí mismo. Nahuel y yo decidimos dar por terminada la noche, así que dejé el comando abierto y salí a fumar un porro. Nahuel se quedó en el chat para que pudiéramos jugar Anvil, una versión rusa hackeada de Halo para PC, pero cuando regresé, su micrófono estaba en silencio por alguna razón. Para personas como nosotros que no teníamos nada que ocultarnos, casi nunca silenciábamos nuestros micrófonos. Esperé unos minutos pensando que tal vez estaba masturbándose, o tal vez había ido a buscar algo, pero nada. Me senté y eché otro vistazo al código pensando que había algo que me había perdido. Lo había. El código era completamente diferente, completamente desencriptado. Simplemente lancé la URL y mi PC trabajó durante un tiempo hasta que finalmente abrió unas 20 ventanas en mis dos monitores, todas ellas barajando código a través de un depurador que había instalado. Incluso con 32 GB de RAM, mi computadora hacía más ruido que nunca haciendo este tipo de cosas. Pensé para mí mismo, mierda, voy a tener que overclockear mi BIOS si quiero tener una oportunidad de avanzar. Y no me sentía con ánimos de hacerlo después de haber fumado demasiado. Me preparé para reiniciar de forma forzada, antes de que mis monitores se apagaran y volvieran a encenderse, uno por uno. Fue entonces cuando comencé a ponerme un poco paranoico y pensé en simplemente dejarlo. Ojalá eso hubiera sido lo que hice.
Las ventanas estaban casi todas cerradas. Solo quedaban 4, y 2 de ellas eran sitios profundos normales que el administrador probablemente usaba para retransmitir la dirección IP. Ese fue el primer sitio que vi hacer eso. Todo el texto era rojo oscuro y extremadamente primitivo, para un sitio que pensé que sería al menos un poco más impresionante considerando su seguridad. La ventana principal en el centro solo tenía una pequeña cantidad de texto en la pantalla. Decía: si has llegado hasta aquí, sabes a lo que te enfrentas. Si aún no lo sabes, no perteneces aquí. Aunque me sentía relajado, el texto y el simple terror de lo que me estaba metiendo me llenaron de miedo. Apareció una simple solicitud de sí o no en la ventana. Acepté, listo para lo que sea que me esperara al otro lado. Una ventana de chat cobró vida en la segunda ventana restante. Me preguntaba para qué servía, tal vez otro relé de IP, o una aplicación en la sombra que ocultaba la verdadera naturaleza del sitio detrás de ella. Simplemente decía: insertar nombre, y una contraseña opcional que todavía no estoy seguro para qué era. El hecho de que la gente pudiera tener cuentas en este tipo de sitio, mirándolo en retrospectiva, es jodido. Un par de desplazamientos más de texto rojo volaron por la ventana, y luego se abrió en una especie de sala de chat, como las que verías en Omegle o algo así, excepto que sin anuncios ni color, ni nada más que el texto rojo oscuro. El chat era un poco más avanzado que la primera ventana, que ahora estaba congelada y no respondía a ninguno de los comandos de consola que estaba usando en ella. Debo decir que la sensación de encontrar el sitio en primer lugar se sentía bastante increíble. No podía esperar para contárselo a Nahuel, al menos hasta que la ventana del chat se llenó con nombres. Uno de ellos me resultaba familiar. Era uno de los alias de Nahuel. Diría que había unas 3 docenas de personas en la sala de chat, aunque no recuerdo los nombres. Y aunque los recordara, no me atrevería a revelarlos, no después de esto. Intenté llamar a Nahuel por teléfono, pero no respondía. Nos habíamos vuelto tan confiados que fue una estupidez adentrarnos tan profundo, sin saber en lo que nos estábamos metiendo. Los usuarios definitivamente se conocían entre sí, ya que comenzaron a publicar mensajes en la ventana de inmediato, mientras Nahuel y yo permanecíamos en silencio. Mientras hablaban de cosas, comencé a calmarme un poco. Quizás esto era solo un estúpido sitio web de culto exclusivo que hablaba de organizar tratos o alguna otra basura que había encontrado en el pasado. Todo parecía tan normal, entonces, ¿por qué tanta seguridad oscura? La primera ventana, aún en blanco e irresponsive, de repente comenzó a cargar un archivo de video. Tal vez era un video snuff. Tendría sentido esconder uno, pero no tan extensamente, y la sala de chat no tenía mucho sentido tampoco. Ojalá estas cosas hubieran pasado por mi mente en ese momento, si no hubiera sido tan idiota como para drogarme antes de meterme en esta mierda. Me sentí tentado a preguntar a los otros usuarios de qué se trataba el video, pero tenía miedo de que eso me delatara como alguien que no debía estar allí. Nahuel tampoco había dicho nada, así que no iba a arriesgarme a hacer algo sospechoso como eso. Reuní el valor para preguntar: ¿entonces para qué estamos todos aquí, malditos enfermos? Intentando sonar tan excéntrico y estúpido como pude. No recibí una respuesta de ellos. De hecho, nadie dijo una palabra más. Nahuel permaneció en silencio, pero asumí que también me había notado en el chat ahora que había publicado. El video dejó de cargar y comenzó a reproducirse. Algunos mensajes de los otros usuarios compartieron su anticipación mientras en la pantalla tomaba forma la imagen de un sótano oscuro y gris. La resolución del video era bastante terrible al principio, pero se mejoró después de unos 30 segundos. Estaba aterrorizado. No había nadie más en la casa que comparto con mis compañeros de habitación. La mayoría se habían ido de vacaciones de verano y yo no iría a casa por otras 2 semanas. Estaba solo en la oscuridad, con poco más que el sonido ambiental de lo que sea que estuviera sucediendo detrás de la cámara en el video. Permaneció así durante unos 4 o 5 minutos. Pasé cada segundo mirándome la pantalla esperando que algo sucediera. Finalmente, un tipo apareció en la pantalla, sosteniendo un pizarrón blanco con letras extranjeras y las palabras Cold Body debajo. El tipo era jodidamente ominoso de mirar, bastante obeso y con lo que solo podía describirse como la barba de un motociclista. El hombre habló, aunque al principio no entendía lo que decía. Estaba hablando en chino, creo, pero no estoy realmente seguro. No soy un jodido lingüista.
Afortunadamente para Nahuel y para mí, el hombre tenía a otra persona a su lado que hablaba un poco de inglés. Hola usuarios, bienvenidos a Cold Body Show. Honestamente, en ese momento estaba más interesado que asustado. Este video parecía ser algo digno de mostrar a los demás. Ese pensamiento nunca volvió a cruzar mi mente. El hombre con el inglés entrecortado rompió en lágrimas y sollozó de repente, llorando frente a la cámara y moviéndose como si estuviera desesperado. El hombre que sostenía el cartel le gritó en chino antes de que otro hombre entrara en la escena y le pusiera una pistola en la cabeza. Antes de que pudiera darme cuenta de que era una pistola, el hombre disparó. Y no se detuvo ahí. Presionando el cañón del arma contra la sien del hombre muerto, disparó nuevamente y otra vez, cada disparo esparciendo sangre y lo que supongo que eran pedazos del cráneo del hombre por todo el lugar. Fue entonces cuando miré nuevamente la ventana del chat. Los usuarios estaban hablando sobre lo que deberían hacer a continuación. Los usuarios escribían en diferentes idiomas, pero casi todos los que leí en inglés decían, dispárale de nuevo. Entonces me di cuenta de que no estaba viendo algún video impactante o una estúpida película snuff que los administradores habían escondido detrás de un muro de proxies. Esto era una transmisión en vivo. Estaba viendo una transmisión en vivo de personas siendo asesinadas frente a mí. Todos estábamos viendo eso. Escribí en el chat, malditos enfermos, ¿qué diablos están haciendo? Pero los textos no fueron respondidos porque tanta gente estaba inundando el chat con mensajes que no podía leer. Sacaron a otra persona frente a la cámara, esta vez ya llorando y tratando de liberarse de las cuerdas que le ataban los tobillos y las muñecas. Estaba completamente desnuda y cubierta de moretones y cortes. No hice nada más que esperar lo inevitable. El hombre le disparó en la cabeza y observó cómo su cuerpo caía inerte al suelo. Las personas en el chat aplaudieron y pidieron más. Alguien tomó la cámara y la posicionó en una dirección diferente, hacia una mesa de metal cubierta con algo parecido a un forro de basura. El cuerpo de la mujer fue arrastrado por el cabello hasta estar en el encuadre y colocado en la mesa. Lo que sucedió después no creo que el mundo deba saberlo. No estoy bromeando, esta es tu advertencia final. El cuerpo estaba inclinado en la mesa como lo haría un cirujano antes de operar a una persona. Algunos hombres más, usando máscaras de esquí rojas y negras, se acercaron al cuerpo sosteniendo objetos que iban desde cuchillos de cocina hasta taladros sin cable. No pude mirar sin sentirme físicamente enfermo. Los hombres la despedazaron, miembro por miembro, apuñalando su torso y abriéndola en canal. Miré otra vez para ver que uno de los hombres estaba teniendo sexo con el cadáver mutilado. Casi vomito sobre mi teclado, pero logro controlarme antes de que eso suceda. Mi corazón latía como loco. Toda esta situación estaba tan jodida y estaba en aguas demasiado profundas. Cuando los hombres terminaron, literalmente quedaba un muñón de lo que solía ser un ser humano, aunque no podrías llamarlo humano en absoluto. Su cabeza fue arrancada del cuello y metida en la cavidad del cuerpo junto con uno de sus brazos. Trajeron a 3 personas más a la pantalla, todos ellos gritando por sus vidas y tratando de escapar. A uno de ellos le dispararon en la pierna. Los otros se quedaron allí temblando, tratando de no gritar. Una vez más el hombre que sostenía el cartel se acercó a la lente de la cámara y miró fijamente a través de ella. Vi sus ojos negros y sangre salpicada en su cara. Respiré más rápido y tuve que apartar la mirada. Era como si estuviera mirándome directamente. Dijo algo más en un idioma extranjero, probablemente el mismo de antes. Cuando dejó de hablar, la ventana del chat hizo lo mismo, sin apenas otra publicación. Simplemente la ventana del chat esperando alguna respuesta. Pasaron unos 20 segundos de él solo mirando a la cámara después de hablar, sin que nada más sucediera al principio. Entonces, el chat mencionó a Nahuel y a mí por nuestros nombres de usuario. Más personas empezaron a spamear nuestros nombres en mensajes que inundaron la tabla de mensajes. Tan pronto como mencionaron nuestros alias, comencé a entrar en pánico. Intenté cerrar las ventanas negras, pero cada vez que lo intentaba, la ventana decía que la aplicación no respondía. La transmisión en vivo continuaba, el hombre mirándome fijamente y el mensaje incitándome a decir algo. Uno de los pocos comentarios en inglés decente apareció. Nos está pidiendo que elijamos a quién matar primero. Me congelé durante unos 5 segundos antes de desconectar mi computadora de la pared. No me importaba nada más.
Solo quería salir del sitio y no volver nunca más. Me quedé sentado frente a la pantalla en blanco durante un rato antes de empezar a caminar de un lado a otro por la cocina. Ya había terminado con todo esto. No dormí en absoluto. Estaba demasiado traumatizado para siquiera pensar en descansar después de lo que acababa de ver. En el momento en que esto sucedía, estaba pensando en reportar el sitio a la policía, pero yo, de todas las personas, sabía que no podían hacer nada para detener esto. Pensar que más sitios como este podrían existir, que más personas están siendo asesinadas y mutiladas por entretenimiento, es algo en lo que no puedo siquiera pensar. Pasé 2 días hablando con algunos amigos cercanos sobre esto, aunque dejé fuera todos los detalles y solo dije que había visto algo perturbador en línea. Todos saben lo que hago en mi tiempo libre, así que no pensaron mucho en ello, ya que había mencionado películas snuff y sitios retorcidos antes. No sabían lo que Nahuel y yo habíamos visto. Reuní el valor para encender mi PC de nuevo, y me sentí aliviado al ver que no había señales de virus. Y lo más importante, no había ventanas negras esparcidas por mi escritorio. Inmediatamente fui a verificar si Nahuel me había dejado algún mensaje en Raddo. Tenía varios mensajes de él con algunos archivos adjuntos. Esperaba poder hablar con él sobre todo este asunto, pero los archivos inmediatamente captaron mi atención. Los malditos archivos adjuntos eran fotos mías robadas de mi Facebook y correo electrónico, fotos de mi antigua escuela, la universidad e incluso de mis amigos. Los mensajes siguientes contenían mis direcciones, correos electrónicos, alias en línea e incluso los nombres de mis familiares. Mi dirección IP estaba al final del mensaje y me di cuenta de lo jodido que estaba. La última foto era de mí y mi exnovia, con su dirección IP y detalles pegados encima de la imagen. No hay forma de que hayan podido rastrearme. Me tomé unos minutos para tranquilizarme antes de escribir de vuelta. ¿Qué diablos pasó? ¿Quién eres? No recibí respuesta. Y hasta el día de hoy, sigo sin tenerla. Tiene todos mis datos. Sabe todo sobre mí y mi familia, y no sé qué más. Aún no sé qué le pasó a Nahuel desde que abandoné esa transmisión en vivo. Solo puedo rezar para que la información que tiene no caiga en manos de esos asesinos locos que mataron y profanaron a docenas de personas en la parte más oscura de Internet. No puedo dejar que me encuentren, ni a aquellos a quienes quiero. Nunca volveré a esa parte de Internet, nunca. No es seguro para mí, ni para ti, ni para nadie. La policía no puede encontrarlos, pero ellos pueden encontrarte a ti. Por favor, no trates de encontrar el sitio ni trates de reportarlo. Te harán lo mismo que me hicieron a mí, y si piensas que no te encontrarán, recuerda que yo era jodidamente invisible. Esta historia ocurrió cuando mi novia Milena residía en Tokio, Japón, por un trabajo de enseñanza en el extranjero. Ella enseñaba inglés a extranjeros por un sueldo bastante decente. Personalmente, no me sentía muy cómodo con la idea, ya que el pensamiento de que Milena estuviera en un país extranjero por sí sola realmente me estresaba mucho. No puedo esperar a que vueles para acá. Sí, yo también, cariño. Oye, ¿puedes asegurarte de que las puertas estén cerradas con llave? Ya las cerré, tonto, deja de ser tan paranoico. Sé que estoy siendo paranoico, solo quiero que estés a salvo, ¿de acuerdo? No te preocupes, lo estaré. Estar lejos de Milena definitivamente afectó mi salud, ya que constantemente me ponía ansioso por su seguridad. Saber que no tenía la capacidad de protegerla de cualquier perpetrador ilegal me causaba una ansiedad extrema, por lo que mi doctor me recetó un inhalador para que lo usara cada vez que sintiera que los síntomas se salían de control. No me llevé muy bien con las relaciones a larga distancia, pero realmente quería apoyar a Milena en su carrera. Volaba hacia allá en ocasiones, usualmente alrededor de las vacaciones, cuando el trabajo no era tan exigente para ambos. Recuerdo haber pasado la mayor parte de mi tiempo viendo los curiosos programas de televisión japoneses, mientras Milena y su compañera de cuarto, Sakira, hacían trabajo desde casa después de las horas laborales. Permanecer en Japón fue un gran choque cultural. No estaba acostumbrado al estilo de vida oriental, pero cuanto más tiempo pasaba allí, más me acostumbraba. O debería decir, más cómodo me sentía con la estancia de Milena allí. Estar al otro lado del mundo me hizo ajustar mi horario de sueño, ya que me propuse la tarea de hacer videollamadas con Milena todos los días exactamente a las 3 de la mañana. 3 de la mañana aquí era equivalente a las 5 de la tarde allá,
según la diferencia de zona horaria. Hacía una rutina de llamar a Milena después de que su turno de trabajo terminaba, incluso si eso me costaba unas horas de sueño. ¿Ustedes van a hacer algo para Halloween? Sí, Shakira y yo probablemente iremos de bar en bar. Eso suena bien, desearía poder estar allí. Hablamos luego, Shakira me está llamando. Saber que Milena tenía una compañera de cuarto con quien se llevaba bien me daba un poco de tranquilidad. Muchos de mis amigos estaban bien conscientes de lo preocupado que estaba por el bienestar de Milena, tanto que me enviaban mensajes con palabras de ánimo para ayudarme a sentirme mejor. Pero todo eso cambió una noche cuando recibí un mensaje de uno de mis compañeros cercanos de la escuela. Abrí el mensaje y leí: Oye Craig, sé que estás preocupado por Milena, así que pensé que te gustaría ver este enlace. Era un enlace a un foro titulado ¿Es seguro enseñar en Japón? Hice clic en el enlace con cierta duda, solo para encontrar un foro lleno de comentarios positivos que decían cosas como: enseñar allí fue una gran experiencia, muy recomendable. O, una vez que vas a Japón, no necesitas otro plan. Comentarios como esos. Luego me encontré con un usuario que publicó un comentario diciendo: para aquellos que están considerando ser tutores en Japón, quizás quieran ver esto primero antes de comprometerse por completo. Con un enlace justo al lado. Sentí una gran duda antes de hacer clic en el enlace, pero mi curiosidad era demasiado abrumadora como para resistir la compulsión, así que lo hice. Entonces vi un video de baja calidad de una mujer con las manos atadas al techo mientras estaba completamente envuelta en cinta adhesiva. La mujer también llevaba una máscara blanca simple sobre la cara con la palabra perro escrita en ella. No podía saber si esto era una broma o algún tipo de película snuff enferma, hasta que vi a un hombre acercándose a la mujer con un gran machete. Pude escuchar a esa pobre mujer gritando de agonía mientras él comenzaba a gritar: ¿Cuál es tu nombre? Por favor, señor, por favor, solo déjeme ir, por favor, solo déjeme ir. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es... Fue entonces cuando cerré mi navegador web e instintivamente llamé a Milena por video. Eran alrededor de las 3:15, la hora en que usualmente la llamaba por video. ¿Por qué ahora? Vamos, responde la videollamada, maldita sea. Asumí que todavía estaba en el trabajo o posiblemente fuera con su compañera de cuarto, así que esperé pacientemente a que me devolviera la llamada cuando pudiera. Decidí desplazarme por Instagram durante otra hora más o menos hasta que fuera hora de dormir. Noté que Milena había publicado algunas fotos de la noche de Halloween que había tenido hace un par de días. Parecía un gran festival de disfraces en las calles de Japón. Fue entonces cuando noté una revelación impactante. En cada una de las fotos presentadas, vi a un hombre usando la misma máscara de perro que en el video snuff que había visto antes, paseándose despreocupadamente en el fondo de las fotos. Estaba en cada foto, mirando hacia la dirección de donde se tomaba la imagen, o debería decir, en la dirección donde estaban mi novia y su compañera de cuarto. Fue entonces cuando recibí una videollamada de Milena. Acepté la llamada con nerviosismo y vi lo que parecía ser Milena y su compañera de cuarto, Shakira, usando máscaras blancas con las palabras Perro 1 y Perro 2 escritas en ellas. ¿Por qué demonios están usando eso? Quiero jugar un juego. Chicas, ¿quién demonios es ese? Ambas se quedaron en silencio mirando la cámara web, casi como si mis palabras no tuvieran ningún propósito significativo para ellas. Luego escuché al hombre en el fondo decir: transfiere $20,000 a la cuenta de PayPal del Perro 2 ahora mismo, o de lo contrario ambas mueren. ¿Qué diablos está pasando? Por favor, déjalas en paz o llamaré a la policía. Como quieras. Perro 2, elimina al Perro 1 ahora. Por favor, no me hagas hacer esto. Hazlo, Perro 2. Elimina al Perro 1 ahora o de lo contrario ambas serán eliminadas. Hazlo, Perro 2. Elimina al Perro 1 ahora mismo o de lo contrario las eliminaré a ambas. Fue entonces cuando Milena levantó un gran cuchillo de cocina en el aire y apuñaló a Shakira en el cuello. Pude escucharla ahogarse con su propia sangre mientras luchaba por tomar lo que parecían ser sus últimos alientos en la tierra. Por favor, detente. Te lo suplico. Haré lo que quieras. Solo por favor no lastimes a mi novia. Fue entonces cuando la voz en el fondo se reveló a sí misma, solo para mostrar al mismo hombre con la máscara de perro que había visto en el video snuff y en las fotos de Instagram antes. Luego agarró a Milena por la frente y levantó un gran machete en el aire diciendo:
Transfiere el dinero o de lo contrario este perro también será eliminado. Amigo, por favor, estoy transfiriendo el dinero ahora mismo. Fue entonces cuando tomé mi teléfono e inmediatamente comencé a transferir $20,000 a la cuenta de PayPal de Milena. Aquí mira, transferí $20,000. Ahora por favor, ¿puedes dejarla ir? Hice todo lo que querías. El hombre se acercó a la cámara y comenzó a decir: solo soy un hombre tratando de sobrevivir en este mundo frío y cruel. Solo hago lo que tengo que hacer para poner comida en la mesa de mi familia, ¿sabes? Solo debes saber que Dios no tiene nada que ver con esto. ¿Qué demonios? Intenté solicitar otra videollamada, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando recibí 2 mensajes desde la cuenta de Milena. Hice clic en la ventana de chat y vi una imagen de la cabeza decapitada de Milena sobre el escritorio de la computadora. La otra imagen era una cara burlona con la leyenda «Te atrapé». Siempre he sido una persona más bien cautelosa, de esas que prefieren evitar problemas y mantenerse alejadas de lo desconocido. No soy lo que podrías llamar un aventurero, y mucho menos alguien que se adentre en los rincones más oscuros de la Internet. Sin embargo, todos tenemos un amigo que parece buscar constantemente el borde del precipicio, ese que empuja los límites solo para ver qué tan cerca puede llegar antes de caer. Para mí, ese amigo era Leonel. Leonel siempre fue diferente en el mejor y en el peor de los sentidos. Era el tipo de persona que se sentía atraída por lo prohibido, por lo peligroso, como si hubiera algo en la adrenalina que lo hacía sentir vivo. Recuerdo que esa noche me mandó un mensaje que simplemente decía: ¿te animas a meterte en la Deep Web? Para él era solo una más de sus travesuras, una forma de pasar el rato y alimentar esa curiosidad morbosa que lo caracterizaba. Para mí, sin embargo, significaba cruzar una línea que nunca había cruzado antes. Al principio me negué. ¿Qué podría haber en la Deep Web que valiera la pena arriesgarse? Sabía bien que ese rincón de la Internet estaba lleno de lo peor de la humanidad, de cosas que no deberían ser vistas ni conocidas. Pero Leonel insistió. Solo será un rato. Vamos a ver qué encontramos. Nada serio. Esas fueron sus palabras, dichas con ese tono despreocupado que siempre usaba para minimizar lo que estaba a punto de hacer. Al final, la curiosidad, esa maldita curiosidad, terminó ganándome. Me conecté a través de Tor, siguiendo las instrucciones de Leonel al pie de la letra. No había hecho esto antes, así que cada paso me parecía una aventura en sí misma. Cada clic me acercaba un poco más a un mundo del que no sabía si quería ser parte. Mi corazón latía con fuerza mientras la pantalla de mi computadora cambiaba, mostrándome ese nuevo y extraño entorno digital. Leonel me guió hasta un sitio de videochat del que había oído hablar en algunos foros. Era algo similar a Omegle, pero sin ninguna de las restricciones que mantenían ese sitio dentro de los límites de lo aceptable. Aquí, todo estaba permitido. Podías mostrar lo que quisieras, hacer lo que te viniera en gana, y nadie te detendría. Era un lugar donde la moral y la ética parecían haber sido dejadas en la puerta, un terreno sin ley en el que cualquier cosa podía suceder. El sitio finalmente cargó, mostrando una interfaz rudimentaria, casi arcaica, como si el diseño hubiera sido la última de las preocupaciones de quien lo creó. Todo era negro, con texto blanco y cuadros de video que parecían parpadear con una frecuencia incómoda. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al ver la pantalla vacía, con solo unas pocas líneas de chat y los espacios donde pronto aparecerían los videos en vivo. Leonel activó su cámara, y yo hice lo mismo, aunque con cierto recelo. Decidimos no mostrarnos, al menos por el momento. Preferíamos observar antes de ser observados. Las primeras conexiones no fueron nada fuera de lo común. Gente rara, sí, pero nada que no esperáramos. Recuerdo haber visto a un hombre en un sótano, con el rostro cubierto por una máscara de cuero, fumando un cigarrillo con una calma perturbadora. Luego apareció otro tipo con una máscara de payaso, que no hacía más que reírse de manera histérica, como si estuviera al borde de un ataque de nervios. Leonel se burlaba, haciendo comentarios sarcásticos, mientras yo trataba de mantener la compostura. Pero algo en el ambiente me hacía sentir inquieto, como si cada persona que aparecía en la pantalla fuera solo un preludio, una advertencia de lo que estaba por venir. La pantalla parpadeó varias veces antes de que el siguiente video se cargara, y cuando lo hizo, sentí que mi corazón se detuvo por un segundo. La imagen era oscura,
La calidad del video no era la mejor, pero lo que vi fue suficiente para helarme la sangre. En la pantalla un hombre estaba atado a una silla, su cuerpo inmóvil, como si ya hubiera renunciado a luchar. La habitación en la que se encontraba era pequeña, con paredes de concreto desnudas, salpicadas de manchas que parecían ser de sangre seca. Había 2 hombres más en la habitación, uno de ellos sosteniendo un cuchillo largo, el otro con una cámara en mano, enfocando cada detalle con una precisión casi profesional. Leonel y yo nos quedamos en silencio. La atmósfera se volvió más densa. El aire en la habitación parecía haberse espesado, haciéndome difícil respirar. La escena que se desarrollaba ante nosotros no podía ser real, me dije. No podía ser más que un montaje, un espectáculo creado para asustar a los incautos que, como nosotros, se adentraban en la Deep Web buscando emociones fuertes. Pero había algo en la forma en que esos hombres se movían, en la forma en que la víctima temblaba en su silla, que me decía que esto no era un simple juego. La cámara se acercó al rostro del hombre atado, y fue entonces cuando lo vi. Fue solo por un instante, un breve segundo en el que la luz golpeó su cara lo suficiente como para que lo reconociera. Mi corazón dio un vuelco, y sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Era Juan, era mi compañero de primaria, el mismo que había visto por última vez en una reunión de exalumnos hacía años, el mismo que había compartido pupitre conmigo durante años, que había sido parte de mi infancia. ¿Lo viste?, murmuré, apenas capaz de pronunciar las palabras. ¿Qué cosa?, respondió Leonel, su voz más tensa ahora, aunque todavía trataba de mantener la calma. El tipo, es Juan, nuestro compañero de la primaria, le dije, mi voz quebrada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Leonel se quedó en silencio mirando fijamente la pantalla. Podía ver en sus ojos el mismo terror que estaba sintiendo, pero él no quería aceptarlo. Debe ser una coincidencia, murmuró, sin apartar la vista de la pantalla. No puede ser él. Pero sus palabras no tenían convicción. Sabíamos que había algo más en esa coincidencia, algo que no podíamos explicar, pero que estaba allí, mirándonos desde el otro lado de la pantalla. Los hombres comenzaron a moverse de nuevo. Uno de ellos levantó el cuchillo, y todo en la habitación pareció detenerse por un momento. Sentí que el tiempo se ralentizaba, como si el universo mismo hubiera decidido detenerse y observar lo que estaba a punto de suceder. El cuchillo descendió, cortando primero uno de los dedos del hombre. La cámara se enfocó en la herida, en la sangre que brotaba como un torrente, en el grito que se ahogaba en la garganta de la víctima. No podía apartar la vista aunque cada fibra de mi ser me decía que lo hiciera. Leonel se quedó en silencio, observando, paralizado por el horror. Sus manos temblaban, y su rostro, antes tan lleno de seguridad y despreocupación, ahora estaba desfigurado por el miedo. Lo que siguió fue una sucesión de horrores que no creía posibles. Los hombres continuaron cortando, primero los dedos, luego las manos, como si estuvieran desmembrando a un muñeco. Todo se hacía con una precisión escalofriante, como si lo hubieran hecho cientos de veces antes. La cámara no perdía detalle, capturando cada grito ahogado, cada espasmo de dolor. La pantalla se llenó de sangre, y yo sentí que mi corazón se aceleraba, latiendo tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Me encontré incapaz de moverme, de apartar la mirada de la pantalla. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Una pesadilla que no terminaría hasta que ese hombre en la silla, Juan, si realmente era él, hubiera sido reducido a nada más que un montón de carne mutilada. La sangre continuaba fluyendo, empapando el suelo, manchando las paredes, creando un río rojo que se extendía por la habitación. Y aún seguía vivo. Juan seguía vivo, a pesar de que ya no tenía manos, a pesar de que la sangre brotaba de sus muñones como un manantial maldito. Sus ojos, esos ojos que había conocido en mi infancia, estaban abiertos, llenos de terror y dolor, pero también de algo más. Una especie de resignación, como si supiera que este era su destino, como si hubiera aceptado lo inevitable. Y aún así, seguía luchando, su cuerpo se retorcía en la silla, sus músculos se contraían en un intento desesperado por liberarse de la muerte que lo acechaba. Apagué la computadora de un manotazo, incapaz de soportar un segundo más.
El sonido del ventilador de la CPU fue lo único que quedó en la habitación mientras el eco de los gritos ahogados de Juan seguía resonando en mi mente. Me aparté de la computadora, temblando de pies a cabeza, sintiendo como si todo mi cuerpo estuviera envuelto en un sudor frío que no podía controlar. Leonel, que hasta ese momento había estado en un silencio aturdido, finalmente habló, pero su voz era apenas un susurro, temblorosa, cargada de una incredulidad que no había mostrado antes. ¿Qué carajo fue eso?, murmuró sin apartar la vista de la pantalla ahora en negro. Sus ojos estaban abiertos de par en par, casi desorbitados, como si intentara procesar lo que acabábamos de presenciar. No tenía respuestas para él. No tenía respuestas ni para mí mismo. Lo que habíamos visto era algo que no se suponía que debiéramos ver, algo que no pertenecía al mundo real, y sin embargo, ahí estaba, grabado en nuestras mentes para siempre. No sé cuánto tiempo pasamos en silencio, pero cada segundo se sintió como una eternidad. Leonel finalmente se levantó, caminando hacia la ventana para abrirla, como si el aire fresco de la noche pudiera disipar el horror que nos envolvía. Pero incluso con la brisa nocturna acariciando mi rostro, el miedo no desaparecía. Estaba incrustado en mí, como una espina que se niega a salir. No podemos decirle a nadie, dije finalmente rompiendo el silencio. La voz que salió de mi garganta no parecía la mía. Era áspera, desconocida, como si ya no fuera la misma persona que había comenzado esta noche. Leonel asintió sin mirarme, todavía mirando por la ventana. ¿Y qué vamos a decir? Nadie nos creería. Dirían que fue algún tipo de montaje, un truco para asustarnos, pero... Sus palabras se desvanecieron, como si no pudiera encontrar la manera de terminar esa frase. Sabíamos lo que habíamos visto, sabíamos que no había sido un montaje, y esa verdad era lo que más nos aterrorizaba. Durante las semanas que siguieron, traté de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero era imposible. La imagen de Juan o de quien fuera ese hombre seguía atormentándome. Sus ojos vacíos, el dolor en su rostro, la sangre manchando la pantalla, todo volvía a mí cada vez que cerraba los ojos. Leonel y yo dejamos de hablar de lo que había sucedido, pero el silencio entre nosotros era tan denso que amenazaba con romper nuestra amistad. La peor parte vino cuando comenzaron a circular los rumores en nuestro círculo de amigos de la primaria. Juan no había regresado a su casa. Su familia estaba desesperada, buscando cualquier rastro de él. Se suponía que había ido a trabajar, pero nunca llegó a su destino. Su desaparición fue reportada, pero como muchas otras, pronto se convirtió en un simple número en la lista de personas que se desvanecen sin dejar rastro. ¿Era él? ¿Habíamos presenciado su tortura y muerte en ese sitio maldito? No podía estar seguro, pero cada día que pasaba, las coincidencias se volvían más difíciles de ignorar. Sabía que si alguna vez alguien me preguntaba, tendría que mentir. No podía contar la verdad porque incluso si lo hiciera, ¿quién me creería? Leonel y yo eventualmente nos distanciamos. Era inevitable. Habíamos compartido algo que nos unía y al mismo tiempo nos separaba. Cada vez que nos veíamos, era como si esa noche estuviera entre nosotros, un muro invisible que nos recordaba lo que habíamos hecho, lo que habíamos visto. Eventualmente él dejó de responder mis mensajes, y yo dejé de intentar contactarlo. Pero la historia no terminó ahí. Poco tiempo después, comencé a recibir correos electrónicos anónimos. Al principio eran solo palabras sueltas, frases sin sentido que podían haber sido spam o algún tipo de broma de mal gusto. Pero entonces llegaron las imágenes. Eran capturas de pantalla del video que habíamos visto esa noche. Cada una de ellas mostraba a Juan, su rostro, sus manos mutiladas, su mirada vacía, y con cada imagen venía una palabra. Recuerda. No supe qué hacer. Sentí que mi cordura empezaba a desmoronarse, como si las paredes de la realidad se estuvieran cerrando sobre mí. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que había visto a un amigo de la infancia siendo torturado en la Deep Web? Ellos no podrían hacer nada. Además, sabía que si lo contaba no solo me pondría en peligro a mí, sino a cualquiera que estuviera cerca de mí. Quienquiera que estuviera detrás de esos correos sabía quién era yo, sabía lo que había visto, y estaba disfrutando con mi miedo. El día en que Juan fue oficialmente declarado muerto, desaparecido sin dejar rastro, fue el día en que recibí el último correo. Solo tenía una palabra: adiós.
y adjunta una última imagen de Juan, ya sin vida, con una expresión de paz macabra en su rostro. Supe entonces que quienquiera que había hecho esto, había terminado su juego conmigo. Pero el daño ya estaba hecho. Nunca supe si realmente era él. Nunca pude confirmar lo que vi esa noche, y parte de mí todavía quiere creer que fue solo una coincidencia. Que el hombre en el video no era mi compañero de primaria, pero hay demasiadas cosas que coinciden, demasiados detalles que no puedo ignorar. Juan desapareció, y el hombre en ese video también lo hizo. Ambos fueron borrados del mundo, como si nunca hubieran existido. Desde entonces, vivo con esa duda, con el terror de saber que en algún rincón oscuro de la Deep Web hay horrores que superan cualquier pesadilla. Y lo peor de todo es que sé que no soy el único que ha visto algo así. Habrá otros, como yo, que llevan ese peso en silencio, que viven con la certeza de que, en algún lugar, hay una cámara grabando el sufrimiento de alguien conocido, y que en cualquier momento podrían ser los próximos en la pantalla. No sé si alguna vez podré olvidar lo que vi, pero cada vez que pienso en Juan, en su rostro, en su grito ahogado, me recuerdo a mí mismo que la ignorancia es una bendición. Hay cosas que es mejor no saber, cosas que es mejor no ver, porque una vez que las ves, no hay vuelta atrás. Solo queda el horror, la culpa y el interminable eco de ese último susurro que aún resuena en mi mente. Adiós.